Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética, más conocido como los colores de la biotecnología. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como hemos dicho antes de la intro, vamos a ver todo lo relacionado con las aplicaciones de la biotecnología que se pueden resumir en los llamados colores de la biotecnología. Roja para la biomedicina, blanca para la industria, azul para los océanos, verde para todo el sector agroalimentario y, por supuesto, gris para el medio ambiente. También tenemos otros colores, como por ejemplo el negro, que es utilizado con malos propósitos, es decir, por ejemplo, el bioterrorismo y estas cosas, pero no lo vamos a tratar en este vídeo. Empezamos con la biotecnología verde, la industria agroalimentaria, que como sabemos podemos utilizar alimentos transgénicos para que sean más resistentes a las plagas de los insectos. Sí es verdad que tenemos maíz transgénico con genes de una determinada bacteria, concretamente Bacillus thuringiensis, que provoca una especie de cristal en el aparato digestivo de las larvas de lepidópteros, es decir, por ejemplo, orugas, y al comer esa larva hojas de maíz, causando los problemas al maíz, pues no duran mucho. ¿Por qué? Porque esa hoja produce esa cápsula digestiva que se carga esa propia larva y ya no hay más plaga que pueda resistir. ¿Entendéis, no? Es decir, aplicamos ese gen de la bacteria que se carga a las orugas al maíz. Entonces ese maíz se carga a las orugas cuando consuman su propia hoja. También podemos hacer maíz u otras plantas que sean resistentes a heladas, a condiciones de salinidad, a escasez de agua. Mejora vegetal y animal en el punto de vista nutritivo. Por ejemplo, ha sido muy resonado en los últimos años el caso del Golden Rice o arroz dorado. ¿De qué va esto? Pues hacían un arroz con un mayor input nutricional de vitamina A en aquellos lugares en los que hay una carencia muy importante de esta vitamina. Y es que esta vitamina causa ceguera y por tanto al aplicar este arroz enriquecido en esa vitamina A podemos estar curando esos casos de ceguera. También sirve para generar tamaños mayores. Consumiendo los mismos nutrientes generar un mayor tamaño. Esto ya lo vimos en anteriores vídeos con la maquinaria triploide y todo ello. Biofactorías desde el punto de vista para eliminar determinadas enfermedades como el paludismo causado por la malaria, en el que mosquitos machos que pueden reproducirse con las hembras pero que son estériles. ¿Por qué? Porque generan huevos que no van a producir larva alguna. Por tanto, así estamos reduciendo la densidad poblacional del mosquito anófeles y por tanto la transmisión de la malaria. O lo que es mucho mejor, soltar mosquitos modificados genéticamente que no puedan albergar en su seno dicho protozoo y por tanto no lo puede transmitir al ser humano y por tanto no tenemos casos de paludismo endémico o de malaria. La biotecnología gris medioambiental, pues utilizamos muchos microorganismos en las estaciones depuradoras de aguas residuales, en las EDAR, y es que gran parte de la filtración de agua y la retención de moléculas orgánicas que nos pueden causar pues diarreas o cualquier síntoma de gastroenteritis, pues son fijados por microorganismos. También sirve para el compost, es decir, reciclar la materia orgánica para producir abono, y es muy importante y de hecho mucha gente lo controla, la población microbiana. Bioremediación, esto también es súper importante, que se utilizan microorganismos para remediar daños ecológicos. Por ejemplo, en 1989 hubo un vertido de crudo de petróleo por Exxon Valdez y vieron que al añadir nitrógeno y fósforo al agua se observaba un crecimiento microbiano que a su vez permitía degradar o consumir ese vertido de petróleo, porque eran bacterias quimiolitótrofas, es decir, que se comen ese vertido de petróleo y por tanto yo puedo solucionar, entre comillas, ese vertido liberando esas bacterias. También pasa con los vertidos tóxicos o, lo que es mejor, con metales pesados, fenoles, porque hay ciertas bacterias que tienen la capacidad de esa degradación y para nosotros mucho mejor porque soluciona los problemas ecosistémicos que tenemos hoy en día. La que tiene quizá más aplicación es la biomedicina. Por ejemplo, el diseño de organismos para producir antibióticos, el desarrollo de vacunas más seguras, los diagnósticos moleculares, las terapias regenerativas o curar enfermedades. Así, por ejemplo, ya hemos visto que con la tecnología del ADN recombinante podemos crear fácilmente tanto la insulina como la hormona de crecimiento. Esto es muy importante, la hormona de crecimiento, no solo porque ha permitido desarrollarse al mejor futbolista, para mí,
y yo soy de Atleti, que ha existido sobre la Tierra, que ha sido Messi. Pero, sobre todo, ha salvado a muchas personas porque la hormona de crecimiento, como sabéis, se sintetiza en la glándula pituitaria. Y esto está en el cerebro. Y antes se extraía de cadáveres. Y ya sabéis que hay un problema relacionado con el sistema nervioso central y reciclar su material. Es decir, normalmente había contaminación con priones, desarrollando enfermedades neurodegenerativas y muy chungas. Por tanto, esta técnica ha salvado muchas vidas. Diagnóstico clínico, y es que hoy en día se puede analizar si tenemos presencia de enfermedades o una predisposición a ciertas enfermedades con la hibridación partiendo de genes control para ver si tenemos ese gen. Por ejemplo, un caso muy resonado ha sido el de Chris Hemsworth, el actor de Thor, que decían que tenía un gen que le podría dar una mayor predisposición al Alzheimer. Pues seguramente hayan hecho o lo hayan fabricado con esta tecnología. La terapia génica. Hoy en día se está haciendo mucha terapia génica ex vivo, sobre todo para casos de cáncer, luego veremos cómo, y también terapias génicas in vivo. Es decir, vamos a decir que es una modificación del gen de ciertas células mutadas que no actúan normalmente o que me están causando una patología. A día de hoy se puede más o menos controlar eso, más o menos. Y también el trasplante de órganos. Sigo diciendo, y me parece una pasada, el premio Nobel del año 2012 de Shinya Yamanaka, cómo consiguió reprogramar los fibroblastos y generar unas células madre pluripotentes inducidas que me podía dar diferentes órganos y, lo que es mejor, que no tenía rechazo porque esas células, esos órganos provienen de una célula mía. Por tanto, no va a haber rechazo alguno. La terapia génica in vivo se basa en que los genes se introducen dentro de vectores que van a sustituir el gen patológico que me está causando una determinada enfermedad. Por ejemplo, el gen CTNNB1, que causa una serie de enfermedades que son problemas del desarrollo del cerebro, problemas motores, pues lo que se está haciendo en el laboratorio es generar una especie de virus que reconozca específicamente esas células patológicas que me producen la enfermedad, pero que le van a inocular, como ya sabéis, el virus inocula material genético, pues vamos a hacer un virus que va a inocular ese gen en concreto, que tiene la particularidad de que puede insertarse en el material genético de nuestras células y quizá pueda solucionar esos problemas. Y eso es lo que se está trabajando y se está desarrollando. Obviamente, esta técnica todavía está en pañales, entre comillas, pero tiene una esperanza de mejora futura brutal. También lo que se utiliza, esto quizás sea más recurrente, es la terapia ex vivo. Por ejemplo, en el caso del cáncer, cogemos una célula madre hematopoyética que va a diferenciarse en la línea mieloide o linfoide, es decir, en los glóbulos blancos o los leucocitos. Lo que hago es que las voy a entrenar para que reconozcan un determinado antígeno, como por ejemplo un antígeno de una célula cancerígena, y una vez que las tengo entrenadas y ya reconocen esas células cancerígenas, las meto otra vez en el paciente. No va a generar rechazo si no ha mutado mucho, porque son las propias células del propio paciente y ya van a reconocer específicamente ese cáncer. Otras aplicaciones, pues por ejemplo, la investigación policial y medicina forense. Vimos anteriormente en anteriores vídeos en el proyecto Genoma Humano que los humanos cambiamos unos únicos nucleótidos llamados SNP o singularidades de un único nucleótido, ¿no? O polimorfismos de un único nucleótido. Por tanto, vamos a tener un verdadero DNI en nuestro ADN. Si yo tengo una muestra de ADN, como vemos en la mayoría de las series de estas policíacas del CSI o algo así, pues puedo reconocer quién es el padre de una determinada persona o quién ha cometido un crimen. Y también estudios históricos y arqueológicos. Esto ha permitido en el año 2022, creo, ganar a Svante Pääbo pues ese premio Nobel. Ha utilizado una PCR para secuenciar el material genético del Homo neandertal. Y este también tuve la particularidad de escucharlo en la Universidad de Oviedo. Así que tengo el lujo de decir que he escuchado 2 premios Nobel. Otra cosa es que me enterará, pero bueno, escucharlos los he escuchado. Y vamos con la biotecnología blanca, que es la aplicación de la biotecnología a la industria, que incluye las aplicaciones para la industria química. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una empresa que se llama Ensidesa, antiguamente Arcelor o no sé cómo se llama ahora, pero bueno, tenemos un laboratorio en el que trabajan muchos biotecnólogos y muchas personas dedicadas al mundo de la microbiología, de la química, y aplican rutinariamente ciertas técnicas como esta. También para un procesamiento de materias primas, generación de tejidos biológicos. Hemos escuchado muchas veces en las noticias cómo se puede crear por una bioimpresora 3D pues ciertos órganos partiendo de células madre, pero también ciertos tejidos que pueden regenerarse fácilmente, como estos plásticos que tienen tejidos biológicos y por tanto no causan esos problemas en los océanos.
También la generación de biocombustibles, que van a tener quizá un menor impacto ecosistémico, si es verdad que producen las mismas emisiones, pero van a secuestrar bastante dióxido de carbono en su formación y por tanto pues son más sostenibles que no el petróleo o el crudo. La biotecnología blanca, su principal objetivo sería la creación de productos fácilmente degradables, como esos plásticos que he dicho anteriormente, que consuman mucha menos energía y menos recursos. Eso también va a ser más sostenible. Si yo consumo menos recursos, va a ser más sostenible. Y también generen menos desechos durante su producción. La biotecnología azul tiene que ver todo relacionado con el océano. La acuicultura, podemos producir salmones u otro tipo de organismos que con la misma cantidad de nutrientes tengan tamaños mayores y que por tanto alimenten más. También objetivos industriales. Por ejemplo, un amigo mío está trabajando en la Universidad de Mieres y me decía que están desarrollando algas para una economía y para una gestión medioambiental sostenible, de tal manera que esas algas secuestraban mucho dióxido de carbono de determinadas industrias térmicas y también se utilizaban luego como biocombustible. Pues eso también puede meterse en la biotecnología azul al utilizarse ese organismo marino que es el alga. También farmacología, y como sabemos muchos medicamentos y muchos antibióticos vienen de las algas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Hampis. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios e intentaré solventarlo en el menor tiempo posible. Y si queréis recurrir a un contenido teórico, podéis recurrir al enlace que os dejo siempre aquí abajo para ir al blog. Y nada, sin nada más que decir, nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!